Es uno de los autores más leídos del mundo en la era moderna, o sea, desde la década del 70 al día de hoy. Y cuando digo al día de hoy me refiero a hoy, o sea, ahora. Se cansa de vender libros, todos sus libros entran en la lista de bestsellers. Es un escritor que se lo ha discutido mucho por este aspecto casi comercial de la literatura. De hecho, durante muchísimas décadas, y cuando digo décadas en serio, durante 30 años se lo atacó como un autor menor, un autor que refleja más la parte comercial de la literatura. Son discusiones que la verdad en este momento no quiero entrar. Puede ser cierto, es cierto que es un autor muy comercial, está traducido a todos los idiomas y todos sus libros son bestsellers, o sea que hay una fuerte impronta del comercio ahí, pero eso no quita que sea un gran escritor, y gracias a que es un gran escritor, escribió en el 2006 el libro que tengo aquí en mis manos. Ahora sí lo tengo sobre el libro, al menos la mano derecha, que es una de las novelas de él que leí hace muchos años, la volví a leer hace poco, la terminé hace pocos días de vuelta, que es La historia de Lizzie. Un libro del año 2006. La historia de Lizzie, lo voy a mostrar. Tengo una edición vieja, hermosa, que ya no se consigue. Es muy grande, o sea, no se nota en la pantalla, pero es un libro grande, tipo, tiene 700 páginas aparte. Es un libro grandote, bueno, atrás hay una foto de él. Digo edición, es la edición original, o sea, la que se consigue ahora es más chica, está como cercenada, no sé qué le pasa a la gente de las editoriales que piensan que hacer libros más chicos o con la distribución de los capítulos diferente está bueno, no, nunca los voy a entender. Pero bueno, tengo la suerte de tener la edición original acá, que es del 2006, y podría empezar hablando, en realidad quiero empezar hablando de un poco del argumento para después explayarme un poco más sobre los temas que toca la novela y por qué elegí esta novela. La historia trata simplemente, a nivel argumentativo, de una mujer de mediana edad, de menos de 40 años, llamada Lizzie, tal como dice el título, la historia de Lizzie, que es la viuda de un escritor que acaba de fallecer hace menos de un año en la novela, y que, digamos, muestra, o por lo menos echa en cara al resto de la sociedad y a su familia y a los seguidores de este novelista, cómo era su historia con él. Va contando la historia desde el punto íntimo de su marido, este gran escritor que se llamaba Scott. Ella estuvo casada con Scott durante 20 años, más años incluso, y bueno, en todos esos años conoció la fama, conoció los millones de dólares, conoció los excesos, conoció todo aquello que un poco hace la vida del escritor desde la perspectiva de King. Que King siempre que retrata escritores en sus obras lo muestra como personas difíciles, como personas... Un escritor exitoso. Un escritor exitosísimo. Claro. En la novela, este difunto escritor, el marido de Lizzie, era un escritor de bestseller. Es casi un Stephen King dentro del libro, ¿no? Es un tipo que se cansó de vender libros, vendió libros en todo el mundo, dio conferencias toda su vida, tiene le dejaron millones de dólares en el banco a Lizzie. Y una vez que él muere, es como que Lizzie durante mucho tiempo, primero, no logra aceptar su muerte, porque lo amaba demasiado, y esto es un gran tema en la novela, el amor. Lo amaba demasiado, pero más allá de eso, nunca pudo quizás hacer el duelo completamente, al nivel de que ella no puede entrar durante 2 años a la habitación donde él trabajaba. Cuando la novela empieza a aceitarse un poco, cuando empezamos a conocer al personaje de Lizzie, no es la narradora, pero bueno, cuando empezamos a conocer al personaje de Lizzie y a su vez al difunto Scott, que lo conocemos por boca de ella y por los recuerdos, vemos cómo ella logra ingresar a la habitación. Y una vez que empieza a acomodar los papeles de su marido, acomodar los papeles me refiero tanto a lo literal, de acomodar papeles de las cosas que le quedaron en su obra, como a también un poco, ver en qué quedó la habitación del hombre que la acompañó durante 20 años y que se murió y que ella no podía entrar. Una vez que ella empieza a hacer esto, empiezan a aparecer diversos personajes que quieren hacerse de las obras inéditas de su marido. Y ahí comienza una especie de batalla contra el mal, en la que tenemos a Lizzie por un lado con el recuerdo de su marido Scott, y del otro lado están estos que se les da un nombre, en la novela se los llama Incuks, no sé bien qué vendría a ser por la traducción, se los llama Incuks, y son aquellos editores o escritores o profesores que están desesperados por hacerse de la obra del hombre, de Scott, del autor, ¿no? Son, como te digo, fanáticos que, luchan contra la privacidad y la intimidad de la esposa, que ella no es no es una fan, es la ex esposa. Claro. Entonces es como muy celosa con las cosas que el marido escribió. Claro. Que el marido no publicó en vida, y le empiezan a ofrecer dinero, le empiezan a amenazar, y hay en particular uno de estos curiosos, digamos, de estos hombres que quieren hacerse con los papeles de Scott, que es particularmente violento y que, un poco es como que da un giro terrorífico, si se quiere, a la novela. Recordemos que estamos hablando de un escritor al que lo llaman erróneamente, y ya voy a ir más adelante con esto, el maestro del terror. Que si bien podemos hablar mucho de lo que son las idas y venidas en el género con Stephen King y qué es terror, qué es drama, en este caso no es una novela de terror para nada, tiene siempre el elemento terrorífico. En este caso es, primero, el elemento terrorífico
este intruso que se mete en la vida de Lizzie, que la acosa por la casa, que ella quizás está comiendo y el tipo le aparece adelante, ella nunca se entera que el hombre entró y bueno, le hace cosas que no voy a decir porque son parte de la novela. Todo para conseguir los papeles de su esposo. Y también la novela tiene un gran componente maravilloso, un componente fantástico, que no es simplemente la parte de terror, sino que vamos viendo y vamos conociendo a medida que Lizzie va contando su historia, vamos conociendo cómo era la vida con Scott y quién era Scott, porque a Scott al principio se lo presenta como un personaje verborrágico, simpático, como una persona que siempre tiene la palabra justa, como una persona como un gran amante de Lizzie, ¿no? Como un tipo que siempre la amó, que siempre la respetó, que siempre la cuidó. Pero a medida que va avanzando, y acá creo que está el gran acierto de la novela, a medida que la novela va avanzando, vamos viendo que Scott era una persona muy atormentada, que era una persona que tenía una especie de mundo secreto, una especie de espacio donde, que con diferentes metáforas él lo llama el lago, por ejemplo, un espacio donde él iba. Y al principio decimos, bueno, pero este espacio al que él iba, ¿es un lugar metafórico? ¿Es un lugar que está en la mente de él? ¿O es un lugar real? Físico durante 20 años, durante toda su carrera de escritor, este escritor, Scott, iba para luchar contra sus demonios y otras cosas que quiero que me interrumpas porque algo ibas a decir. No, te escuchaba atentamente respecto a lo del lugar físico al que iba. Mencionabas la historia, te escuchaba cómo la describías, esto de, y no quiero spoilear, de que querías comentar sobre cómo se le da el mote de maestro del terror a Stephen King. Como te conozco, sé por qué lado va, pero me gusta siempre escucharlo. No quiero spoilear, pero sí me interesa conocer este mundo. Mencionaste un componente fantástico. Sí. Este mundo de que estaba compuesto, mejor dicho, ¿cuál era la materia? Tiene un gran componente fantástico, de hecho de por sí es fantástico. Es un mundo ficticio / real que se llama Booyah Moon. Moon por luna, Booyah por parte de la traducción. Realmente también leí que los traductores tuvieron un gran dolor de cabeza al traducir la novela porque está lleno de nombres propios que son muy propios del inglés, y se arrancaban los pelos para ver cómo traducir algo. Resulta que es un lugar al que iba este escritor, al que iba Scott, y en el que él trata de trabajar, y acá viene una parte muy importante y que recomiendo que presten atención porque empezamos a conocer la historia de vida de Scott, siempre contada por Lizzie a partir de los recuerdos que tuvo con él. Y en el que Scott le cuenta, más o menos por encima, pero uno se da cuenta, de que su familia era, digamos, la proveedora o la sufridora de una maldición. La familia de Scott sufrió una maldición, en la cual él nos cuenta su historia de vida, insisto, lo cuenta mediante Lizzie, y cuenta cuando él era chico las cosas que le pasaban con su familia, y que todos tenían una rara patología, una característica muy rara, que cada tantos años, otra vez el horror cíclico, esto es muy de Stephen King, cada tantos años emergía y que los hacía hacer cosas. Esta patología, esta maldición, la llaman en la novela el mal rollo, que otra vez viene mucho de la traducción en español, ¿viste? Porque rollo es una palabra que nosotros no usamos salvo para referirnos al papel higiénico. El mal rollo viene de ahí. Entonces Scott cuenta que cuando él era chico, que vivía con su hermano y con su padre, su madre murió cuando él era casi un bebé, él y estos familiares suyos constantemente tenían que luchar contra este mal rollo. Y esto ha llevado a que, bueno, esto no lo quiero decir porque les tiraría un spoiler tremendo, pero esto ha llevado a que tanto su hermano como su padre, como tanto él, hagan cosas horribles entre ellos y hagan cosas horribles con otras personas porque no pueden escapar de ese mal rollo. ¿Cuál es la única manera de escapar del mal rollo? Bueno, es dar una ofrenda de sangre, que en la novela se llaman dálivas. Entonces acá sí me voy a permitir darles un pequeño spoiler porque me parece que es un adelanto delicioso de la novela. Este mal, digamos, esta patología, vamos a decirle, patología no porque queda como muy sanitario, esta maldición que lleva Scott durante toda su vida, la tiene cuando está casado con Lizzie, cuando está en pareja con ella. Y entonces es muy interesante ver cómo cuando todavía no sabemos bien lo que es este mal rollo, vemos que Scott a veces lo sufre. Y hay una escena que a mí realmente me partió al medio por lo emotivo que es, en el cual se están por juntar ellos cuando son jóvenes, están hablando de un recuerdo en el que cuando todavía eran novios estaban por salir a comer, y que Scott no aparecía. Lizzie se empieza a enojar, no lo encuentra, qué sé yo, dice, bueno, lo voy a dejar porque me dejó plantada, no vamos a salir. Y resulta que Scott estaba encerrado abajo de su casa, que ella después va hasta allá, y ella lo encuentra todo ensangrentado. Lo encuentra ensangrentado, pero más allá de eso hay un detalle que es muy llamativo, que lo encuentra con la mano destruida, con la mano hecha como ramilletes de sangre y de carne, y ella se aterra, le pregunta qué le pasó, pero no lo ve mal. O sea, no lo ve sufriendo ni agonizando. Entonces le pregunta qué le pasó, y él un poco ahí que le explica que cuando nace el mal rollo, él tiene que hacer algo para evitar hacer algo malo, y como la que estaba cerca de él en ese momento era ella, él no la quería lastimar. Entonces ahí vemos, y prefirió lastimarse él, o sea, sacarse ese mal rollo
haciéndose daño a sí mismo, en este caso rompiendo un invernadero y cortándose toda la mano. Y ahí vemos también, de una manera muy sádica, vemos también el lenguaje del amor en la novela, porque es una novela en la que el gran tema es el amor. Porque Lizzie siempre lo amó, ellos siempre se amaron, siempre se perdonaron todo, pero aparte es una historia de amor, de intimidad y de sangre. Porque cuenta estas cosas, como que te acabo de decir, de un hombre que prefiere, mutilarse a sí mismo antes que hacerle mal a su esposa, a su novia, y que no se quiere, no es hacerle mal porque está loco, no, hacerle mal porque está arrastrando una maldición de su familia, que su padre lo llevó a hacer cosas horribles, que las cuentan por supuesto en la novela, a su hermano le llevó a hacer cosas horribles, que por supuesto las cuenta en la novela y que yo no las voy a decir porque les cagaría la mitad del libro, pero que realmente en la parte de Scott se puede saber. Entonces es como un tipo que cada tanto va viviendo esos despertares y siempre tiene que hacer algo para no hacerle daño a sus cercanos, ¿no? Y ahí en eso de hacerle daño a los cercanos está el gran tema de la novela, que es esto de, el lenguaje del amor. Es una novela que realmente el narrador va contando cómo Lizzie no lo puede olvidar nunca y cómo incluso pasando años después de la muerte de Scott y de que ella ya es viuda y que trata de seguir adelante con su vida, no lo puede soltar. Realmente lo tiene como muy agarrado en todo momento. Y algo que le pasa es que va encontrando, a lo largo de su travesía por la casa, por diferentes lugares, va encontrando como una serie de pistas que según ella se las deja Scott. Se las dejó Scott desde el más allá. Mensajes que acá se llaman dálivas. Entonces es como que ella por ahí, tiene que tomar una decisión o no encuentra algo. Ve algo, ve una pequeña cosa que le remite, entonces hace como una conexión así. Todo esto enfrascado en una perspectiva y en una lógica del amor y del duelo. O sea, es una novela, más allá de lo que dije recién de la escena de la mano y todo eso, es una novela muy conmovedora. Es una novela muy conmovedora ¿por qué? Porque trata muy de cerca y de forma muy profunda el amor y la intimidad que pueden tener dos personas. Y cuando digo intimidad no me refiero al sexo, me refiero a todo el paquete de intimidad. A los sentimientos, a la cuestión de una vida juntos. Entonces uno va leyendo cómo Lizzie recuerda, cómo no lo puede olvidar y cómo va encontrando estas señales y cómo se acuerda de cuando eran jóvenes y cómo se acuerda cuando, a él casi lo matan y ella lo salva. Eso se explica más al principio del libro. Pero siempre desde una óptica sentimental, siempre desde una óptica de amor. Por eso yo creo que esta es una novela de amor, o sea, lo puedo decir cabalmente, es una novela de amor fantástica, con un elemento terrorífico, por supuesto, con un elemento sangriento, porque si no, no sería Stephen King, pero tiene como una gran apoyadura en lo emocional, en lo amoroso. De hecho, se la ha llamado como la novela más intensa o más personal de King, porque no es fácil quizás hurgar en un matrimonio de tantos años y con tanta intensidad, porque realmente mientras uno lo va leyendo el libro se va dando cuenta y va notando realmente la intensidad de ese matrimonio, pero la intensidad, no sé si existe tal cosa como la intensidad sana, pero es una intensidad muy sana, es una intensidad muy amorosa. Y es el momento que elige contar, cuando él no está. Que ella lo elige contar, lo va recordando porque en un momento decide hacerse cargo de los papeles, como te dije antes, y de las cosas de él, y va encontrando, por ejemplo, ella entra al cuarto y encuentra una foto y esa foto le dispara un recuerdo, y ahí te cuenta, y en ese recuerdo te cuenta por qué el marido, hizo tal cosa en tal momento, y de ahí te va contando esto del mal rollo, de la maldición que tiene la familia de Scott, que tuvo, todo esto con Scott muerto ya. O sea, Scott es como que vive en el libro por recuerdo. Todo lo que estamos leyendo son narraciones en pasado, en ese sentido. Y está también este lugar que te dije antes, el Bulla Moon, donde Lizzie, en un momento va ahí y decide como enfrentar. Acá lo voy a resumir bastante porque si no ya hice como una spoileada. Como que va para enfrentar a los fantasmas de Scott y se cierran un montón de inconvenientes y de puertas que habían quedado abiertas a lo largo de la novela. Es una novela muy larga, es una novela que yo no la recomiendo para alguien que no leyó a Stephen King, porque realmente es una novela densa, es una novela que tiene... una novela que la emparejo un poco con otras obras de King, que trata mucho de los sentimientos y del duelo, que en particular son dos. Una se llama Un saco de huesos, que es del año 98, y otra se llama Duma Kay, que es del 2009, que tienen argumentos similares, porque tratan de personas enfrentando un duelo que no lo pueden soltar. Es un tema recurrente en King esto, ¿no? Esto del duelo imposible, del hombre o la mujer que pierde al amor de su vida y que no sabe para dónde ir, y que en ese no saber para dónde ir encuentra algo que lo lleva como a explorar el pasado en el que esta persona que murió está involucrada. Esto ya se ha visto en otras novelas de King, por suerte cada una es diferente, pero como te dije antes, me hace acordar mucho esas dos novelas, y es una novela, no quiero decir densa, pero es como que se toma su tiempo, no va al grano directo en ningún momento.
pasan las páginas, pasan los capítulos, uno va sabiendo de Lizzie, va sabiendo de la historia de Scott, va sabiendo de la maldición, va sabiendo de este lunático que la persigue, que se le mete en la casa, va sabiendo de la historia de las hermanas de Lizzie, que también es otra cosa aparte, pero es una novela que se cocina a fuego lento, podemos decir, ¿no? Sí. Algo que pensaba también estamos escuchando a Franco Feliz en El Jardín de Franco. Estoy medio adicto a, mientras hacía hacer eso, justamente mostrarlo en pantalla, la historia de Lizzie, Sí. ahí la edición original, digo bien. Del 2006, sí. Del 2006. Mencionabas al principio esto de, imagino que descategorizándolo de, bueno, autor de terror, por ende, si, más allá de la complejidad que vos mencionabas, si adquiero este libro voy a tener una historia de terror, cuando a través de, lo formulo como pregunta, ¿no? El terror como agente o como una entidad que está presente pero no es la protagonista, se puede contar una historia de amor, a fin y al cabo. Sí. Es por eso que decías lo de no categorizar a Stephen King como el maestro del terror y punto, ¿o va por otro lado? Va por dos lados. Por un lado va por ese, ¿no? Pero por el otro lado también tiene que ver con que me parece que, y esto lo traigo muy especialmente a colación porque el otro día me peleé en Twitter con alguien que decía que Stephen King era autor de terror. Yo le dije que no. Y bueno, tuvimos una pelea de 182 tweets. En serio. Pero... No, sí, 182 tweets. ¿Cómo? 182. No, 182 no, pero 170 ponele. Qué lindo pelearse por eso. Sí, no, por lo menos es interesante el intercambio y ver quién está al lado, pero bueno, nada, fue muy amable la cosa. Pero ¿por qué creo que Stephen King no es un autor pura y exclusivamente de terror? Creo que es bajarle el precio. Pero no en el sentido, y acá se me puede malinterpretar, porque históricamente, esto no sé si lo sabías, en la literatura, y no en el cine no tanto, pero sobre todo en la literatura, desde hace 100 años, que en la academia y en los grandes círculos literarios, al terror literario como que se lo deja de lado, como que se lo considera un género menor. Ahora ya no tanto, y te digo ya no tanto desde hace un par de años, un par de décadas, gracias a personas como King o, bueno, la reivindicación de otros autores de terror más clásicos. Pero durante mucho tiempo fue que la propia academia y los círculos literarios, esa especie de altura, vamos a hacer entre comillas, desdeñaba mucho la literatura de terror. Sin ir más lejos, hablando de Stephen King, cuando King publica su primera novela, Carrie, en el año 74, lo asesinaban. Porque ¿cómo van a escribir sobre una chica que tiene telequinesis? O en la siguiente novela, que es El misterio de Silent Blood, que habla de vampiros y de un pueblo en el que todos se van convirtiendo en vampiros. ¿Cómo van a escribir esto si ya se escribió Drácula? O sea, no sos un escritor serio. A King se lo acusaba de no ser serio. O sea, digo King porque hubo otros autores de terror, pero King fue como el que rompió ese paradigma porque era que no se lo respetaban los círculos literarios porque se consideraba el terror un género menor, y ese es un mal con el que venimos cargando los que nos gusta el terror durante mucho tiempo, y ni hablar de la literatura de terror. Siempre estuvo como ese respeto implícito a 4 o 5 obras de terror en la literatura viejas, que era como, bueno, ya está, el terror ya tuvo su momento. Lo dejamos en las historias de fantasmas de 1898, lo dejamos en Poe con el género negro, lo dejamos en Lovecraft con el horror cósmico, con esto de lo desconocido, y ya está, listo. El terror se queda ahí en la literatura. Por suerte hubo gente tan irreverente como King que dijo, no, hay mucho para contar, y que tuvo que luchar un poco con eso. Imagínate que aparte King lo mataban los círculos literarios, lo mataban los académicos, pero el tipo vendía millones de libros. O sea, iba al banco a cobrar el cheque llorando. Me lo imagino que, ay no, gané millones de dólares, pero en la academia no me quieren. Hay una crónica, no, una entrevista en Rolling Stone, creo que una del 2015. 2014, la gran entrevista que le hacen a King, sí. Muy buena, donde cuenta que hasta sí. había un cómic que él había padecido mucho, que él era como, lo habían dibujado como un cerdo chupando guita. Claro, sí. Lo hostigaba mucho. Eso es un caso, eso tiene que ver con la parte comercial, que bueno, se lo critica mucho. El tema es larguísimo, no lo podemos tratar del todo hoy, pero con esto de que te decía del autor de terror, yo creo que es bajarle el precio, pero no por esto que acabo de decir, porque como decía, che, es buen autor pero escribe terror, qué lástima. No, de hecho King cuando escribe terror, escribe muy buen terror. Tiene, a mi parecer, y acá hablo a título personal, yo no cuento más de 6 o 7 novelas de terror de él, pero que decís terror duro, ¿viste? Puedo pensar en Cementerio de Animales, puedo pensar en Carrie, en El misterio de Salem Slot, en El juego de Gerald, y alguna que otra más se me ocurre de terror, que vos decís, bueno, esto es terror. No, en el caso de King me parece que es un autor de la intimidad, que es un autor dramático, que es un autor que pone obviamente mucho suspenso, y como te decía recién, lo que logra hacer para mí, que lo convierte en mucho más que un autor de terror, es esta cosa de contar una historia humana, en cualquiera de los casos que se te ocurran de sus novelas, e incrustarles elementos fantásticos, terrorífico, ¿no? En la historia de Lizzie me parece que es uno de los mejores ejemplos, porque estamos hablando de una novela sobre un matrimonio que se rompe porque, bueno, no se rompe, se muere el marido. La viuda no puede, no supera nunca el duelo, nunca puede hacerse, digamos, nunca logra sobrellevarse, nunca logra seguir adelante con su vida.
Y cuando ella decide hacer algo que, no sé, supongo que la viuda de algún escritor lo habrá hecho, que es ponerse a ordenar los papeles, aparece toda esta cosa de la historia de Scott, que tenía esta maldición y que tenía esta cosa... Pero incluso cuando habla de maldición en la novela, no lo banalizan, lo hablan como algo serio. Sí, sí, sí. O esta aparición de este tipo que le quiere robar las cosas y que le quiere hacer daño. O sea, me parece que es un gran caso para hablar de esto. Podemos hablar también, no sé, de una novela como It, que la mencioné recién. Yo me he encontrado con gente que dice, no, bueno, It es una novela, ¿de qué trata It? Y es de un payaso asesino. Es el 1% eso. It es una novela sobre la amistad, sobre la inocencia, sobre la niñez, sobre el miedo cuando sos chico, sobre esa cosa de que nadie te protege, de que sos chico y que en It por lo menos es como que los adultos no existen, ¿viste? Es como que están los chicos solos y los padres nunca les dan bolilla y se tienen a ellos nomás para hacerle frente a una entidad maléfica que, bueno, aparece como un payaso. En El Resplandor también es una novela sobre una familia que se destruye por culpa del alcohol y por culpa de los fantasmas que hay en el hotel. De hecho, si vos lees la novela El Resplandor, la película creo que la vieron todos, pero si uno lee la novela El Resplandor, cuando empieza, lo primero que se presenta es a un Jack, a un personaje principal, el protagonista, que es un buen padre, que quiere ser un buen tipo, que quiere salir adelante, que quiere vencer su bloqueo de escritor, que quiere vencer su adicción al alcohol y que, bueno, por lo que ocurre en el hotel que está embrujado, no puede. Pero es como que me parece un escritor, King, demasiado humano y demasiado profundo en los sentimientos, sobre todo en el duelo. Tiene como una fijación con el duelo que bueno, lo sabe, la verdad que lo sabe escribir muy bien, pero que a esas historias dramáticas, a esas historias del corazón humano, les agrega un elemento de terror, que es cierto, porque vamos a decir, no es que se le ocurrió a alguien decir el maestro del terror. Los libros de King causan el sentimiento de terror, sí. A uno le da miedo las cosas que lee, pero no es que lo lee y queda aterrorizado o que por lo menos el monstruo o el mal es el protagonista. En King siempre el mal, el monstruo es algo que aparece de costado. Que aparece de costado y que trata de meterse en el medio. Nunca es el protagonista el mal. Siempre nosotros creo que en las novelas de King vemos como la lucha del humano contra el mal. Y ahí en eso está su gran característica que me parece a mí, insisto, no corresponde quizás por una cuestión de bajarle el precio, decir, bueno, el maestro del terror. Sí, tiene novelas de terror que son excelentes, son muy buenas. Cementerio de Animales es un libro de terror alucinante, y ese sí es de terror, porque no trata un tema humano en el fondo. No trata un tema... No, Cementerio de Animales te quiere asustar de entrada, porque es una familia que se muda a una casa en el campo, se muere el gato y bueno, encuentran un cementerio indio pasando el campo, ahí no sé si viste la película, pasando el campo y bueno, resulta que si enterras a tu animal ahí pasa algo y después ya hay como todo un elemento terrorífico que va creciendo. Esa sí es una novela pura y exclusiva de terror y es una novela excelente. O sea, que quede claro, no estoy diciendo que no, el terror es malo, lo otro... No, se entiende. Yo soy fanático del terror, me parece que bien escrito es una locura, pero decir que King es un escritor pura exclusivamente de terror y estás por lo menos ignorando el 80% de su obra. No, se entiende. La obra más intensa de Stephen King, por lo menos para mí, en cuanto a lo humano, a lo personal, sí. Yo no recuerdo haber leído un autor contemporáneo, por lo menos, que se haya metido tan a fondo en los sentimientos humanos, en el sentimiento del amor. Cualquier persona que haya estado enamorada y lea la novela va a sentir un cosquilleo, ¿viste? Porque habla mucho de eso. Y a su vez es una gran novela de fantasía, por esto del mundo ficticio, de los mensajes que le deja el marido. No, total. ¿Viste? Entonces, bueno, no es una novela que recomiendo para empezar a leerlo a King porque les va a costar, es muy larga, es muy lenta, pero una vez que ya han leído algo me parece que puede ir muy bien. En la historia de Lizzie, el libro que Franco tiene bien cerca suyo, de Stephen King, la obra más intensa, según quien tengo aquí en mi diagonal, en el jardín de Franco. Vamos a ir obra más intensa y última frase. Sí. Y la obra que me parece reafirma que no es solamente un autor de terror. Tu miedo es que pongamos en YouTube El Maestro del Terror. Mi miedo es seguir viendo gente que diga Stephen King es el maestro del terror.